Bueno, buen día para todos. Mi agradecimiento a los organizadores del evento por haberme invitado a participar y a exponer sobre la dimensión ambiental en el ordenamiento territorial. Hace 40 años atrás, muy poco se hablaba de la problemática ambiental. Recién en la década del 80 comenzaron en Europa fundamentalmente a propagandizarse estas ideas, estos conceptos, y fue extendiéndose a nivel mundial la preocupación de la temática ambiental. Hacia el año 1990 van llegando todas estas nuevas ideas a la provincia, a la nación, a nuestro país, y como se mencionó anteriormente, la reforma constitucional del año 94 consagró el derecho de protección ambiental para nuestro país. Surgió ahí un desafío para toda la sociedad argentina que podría expresarse como el desafío a la incorporación de la dimensión ambiental a nuestra vida, a toda la sociedad. Y eso de alguna manera fue teniendo distintos niveles de repercusión. En el año 1999 se sanciona la Ley de Medio Ambiente en la provincia. En el año 2002 se sancionó a nivel nacional la Ley General del Ambiente y sucesivamente distintas administraciones provinciales fueron impulsando distintos aspectos de la política conservacionista con mayor o menor éxito. Hoy, en el año 2016, el desafío sigue siendo el mismo: incorporar la dimensión ambiental a nuestra sociedad. Para nosotros, profesionales de la agrimensura en particular, esto es equivalente a ver cómo se incorpora la dimensión ambiental en el proceso de ordenamiento territorial. Veamos de qué manera podríamos lograr este objetivo, o vamos a tratar de vertir algunas herramientas para facilitar el fin deseado de la protección ambiental por los motivos que ya expusieron previamente tanto Ricardo como Gabriel. No existe un concepto por los autores de lo que es la dimensión ambiental, pero vamos a tratar de ensayar alguno. En primer lugar, podríamos plantear que es un conjunto de factores bióticos y abióticos, naturales y artificiales, que definen la situación ambiental de un espacio territorial, de una porción del espacio territorial, y que en base a su funcionalidad caracterizan la calidad ambiental del hábitat, las actividades antrópicas, el estado de degradación ambiental y las posibilidades de riesgo ambiental. Llevado esto a nuestra región, nosotros tenemos el caso de la pampa húmeda como una determinada calidad ambiental del hábitat. ¿Qué tipos de actividades antrópicas se realizan ahí o se pueden llegar a realizar? Bueno, por todas conocidas, por todos nosotros, tenemos residencia en esta zona, hay actividades productivas, hay actividades de carácter industrial que generan aspectos de degradación ambiental, en este caso de contaminación atmosférica, y también en esta cuestión de tener presente la dimensión ambiental tenemos que tener presente las posibilidades de riesgo ambiental que para nuestra zona estarían representadas por las inundaciones. Ahora bien, este concepto de dimensión ambiental, ¿cómo se asocia al ordenamiento territorial? ¿Cómo se asocia a la tenencia de la tierra y a la evolución de la humanidad en sí mismo?
Si nosotros analizamos la historia de nuestra civilización, que nace con los homínidos hace 2 millones de años atrás, antes de Cristo, en aquella época teníamos las tribus nómades, que no modificaban mayormente el ambiente. La noción del Estado estaba basada en la familia. La tribu era la que definía el Estado. Y no había modificaciones en el ambiente. Se vivía, como se dice, de la caza y de la pesca. Y empezaron a aparecer las primeras modificaciones ambientales que tienen que ver con la agricultura y la ganadería. Esto fue induciendo nuestros primeros asentamientos de la civilización. La dimensión ambiental siempre está presente, es como el sol, siempre está presente, desde sus orígenes. Lo que sucede es que el único ser vivo que modifica la naturaleza somos los hombres, es la raza humana. Los demás no hacen modificación de la naturaleza. Y con los primeros asentamientos y la aparición de la escritura, que marca un hito histórico en el desarrollo de la civilización, aparecen los primeros asentamientos humanos con las grandes civilizaciones: Egipto, Grecia, Roma. Y bueno, esto es en el año 1330 a.C. Hasta acá la etapa llevó prácticamente 2 millones de años. Y ahí comienzan los procesos de modificación importante del territorio y de deterioro de nuestros ecosistemas. Y aparece el concepto de las disputas territoriales por la tenencia de la tierra, con todo lo que eso implicó desde el punto de vista social y de la naturaleza en sí misma, que no era tan evidente como cuando se empezó a propagandizar en la década del 80 la problemática ambiental, pero ya el tema ambiental estaba presente en aquella época. Llegamos en la historia a la colonización de América, 1492 después de Cristo. Para nosotros empieza todo, para nosotros como Latinoamérica, empieza desde aquella época todo un proceso que va a condicionar nuestra evolución histórica. Hoy la organización del territorio tiene que ver con esta fecha, con el comienzo de la colonización. Nuestras vías de comunicación que han estructurado la dinámica de la producción, la dinámica de la extracción de nuestros recursos naturales y los procesos y las etapas y la exportación de los mismos hacia Europa, condicionaron a posterior el ordenamiento de nuestro territorio. Hoy estamos en el año 2016 y el desafío sigue siendo el mismo: incorporar la dimensión ambiental en nuestras vidas, teniendo muy presente que lo que ocurre hoy a nivel mundial es la disputa por los recursos naturales. Hay disputas que son evidentes, las de Medio Oriente, y hay otras para las cuales vamos a tener que estar preparados, porque en algún momento vamos a tener que proteger nuestro recurso del subsuelo, el agua dulce que tenemos en toda nuestra región latinoamericana. Este es un pantallazo general. Ahora bien, volvemos a la década del 80, donde se define, a partir de la Carta Europea de Ordenamiento del Territorio, que el ordenamiento territorial es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad. Vemos que el concepto de dimensión ambiental empieza a aparecer en esta definición, cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones.
También forman parte de su objetivo la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio. Esto fue enunciado por la Conferencia Europea de Ministros responsables de la ordenación del territorio en el año 1983. Este era el hito que yo le mencionaba antes, que a partir de la década del 80 comienza a instalarse a nivel mundial la problemática medioambiental. ¿Qué ha pasado con el ordenamiento del territorio en nuestra provincia? Vamos a los antecedentes que tienen que ver con el ordenamiento territorial. La Ley Orgánica de Comunas, originalmente del año 1935, que le daba la responsabilidad a las comunas de avanzar con sus planes de desarrollo territorial, los cuales deberían ser aprobados por el Poder Ejecutivo Provincial. La Ley Orgánica de Municipios, que le da independencia a las municipalidades para implementar sus planes de desarrollo territorial. Años más tarde, en el año 1967, se dicta el decreto provincial 6317, que sería una de las primeras herramientas de ordenamiento territorial para la provincia. No existe ley de ordenamiento del territorio en la provincia, existe este decreto que tiene un sesgo fundamentalmente urbanístico, si bien posee concepciones de carácter ambiental en general. Su sesgo en sus concepciones de aquella época es fundamentalmente urbanístico. De estas tres leyes, de estas tres herramientas normativas, instrumentos jurídicos, trajo como resultado, primero, entender el ordenamiento territorial en nuestra provincia como una política de urbanismo. Pocos incorporan las áreas rurales en la política de desarrollo del territorio. Y no se plantearon planes estratégicos de desarrollo territorial. Como en algún momento se mencionó antes, siempre las ordenanzas que fueron dictaminando los desarrollos urbanos tuvieron que ver con las políticas del sector privado cuasi concretadas. Entonces la normativa se ajusta en la actualidad a los desarrollos preexistentes, pero no bajo un plan estratégico de desarrollo territorial. Se han hecho determinados esfuerzos para lograr mejorar este tipo de normativas, y el decreto 101 del año 2003, reglamentario de la ley 11717, define el ordenamiento territorial como una herramienta de planificación para la toma de decisiones sobre la localización de actividades en el espacio geográfico o en el ámbito físico de un territorio. Bueno, no se tiene muy en cuenta este concepto, pero el mismo tiene que ver con actividades económicas, pese a que es reglamentario de la ley 11717. Los resultados obtenidos en líneas generales en la práctica, ¿qué es lo que en la práctica se ve de las políticas históricas del ordenamiento territorial en la provincia de Santa Fe? Las ciudades importantes regularon no en base a un plan estratégico de desarrollo, sino normas que regularan el crecimiento. Típico, por ejemplo, la llanura e inundación de Ludueña. Las zonificaciones que fueron surgiendo de estas ordenanzas que se fueron haciendo de manera acompañando distintos momentos, resultaron ser útiles para el cobro de impuestos y tasas. Nunca se pensaron en las zonificaciones de carácter ambiental. Los programas puntuales que se fueron desarrollando fueron en función de las actividades económicas y no en función de tener en cuenta sobre qué ecosistemas se iban a desarrollar, como lo mencionaba el licenciado Biasati en la charla que me precedió.
muchas áreas de gobierno de buena fe atribuyéndose los temas del ordenamiento territorial que deben estar centralizados y controlados específicamente por organismos estatales. Pero al atribuírselo a muchas áreas, los criterios de control comienzan a ser tediosos para ponerlos en práctica. Y luego de ocurrido determinados eventos económicos surge la definición de áreas de desastre sin tenerlos previstos de antemano. ¿Qué remedio buscó la provincia para esta situación? Lo que se mencionó en la charla anterior, la creación del CIOT en la provincia de Santa Fe, que es el Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial, que precisamente tiende a primero a fomentar los planes estratégicos de desarrollo territorial que no están vigentes, darle más fuerza, sostenerlo, colaborar con las autoridades locales para que esto se implemente y demás. Y por otro lado, solucionar los conflictos interdistritales, porque muchas veces se realizan autorizaciones al uso del suelo de un distrito sin considerar que lo que está pasando con el vecino. En función de la definición que vimos en la diapositiva anterior, podríamos pensar que la implementación del ordenamiento territorial tendría tres niveles, tres etapas. Una fase de diagnóstico, de saber qué es lo que está pasando, otra etapa de planificación, de ver dónde quiero llegar, y una fase de gestación, que es la implementación en sí mismo del plan. Para todo esto se necesitan recursos de carácter normativos, tienen que estar las normas para que yo pueda completar esto, tiene que haber personal capacitado, tiene que haber recursos tecnológicos para poderlo implementar, recursos logísticos y financieros, o sea que el Estado debe asumir el rol de que este tema tiene importancia y le tiene que prever toda esta gama de recursos. Específicamente en los aspectos normativos, tecnológicos y logísticos, esto es imposible de ejecutar sin información territorial, de carácter económico, social y ambiental. Por lo tanto, la cartografía se transforma en un elemento clave en la implementación del ordenamiento territorial. Esta cartografía debe ser construida sí o sí sobre base parcelaria, y en este sentido los planos de mesura juegan un rol fundamental, generando y dándole dinámica a la base parcelaria, que volverá a alimentar a la cartografía, que será la que permitirá que se desarrollen los GIS, y dentro de la óptica que nosotros estamos encarando, el GIS deberá contener los aspectos ambientales. ¿Qué cuestiones de los aspectos ambientales debe sostener el GIS? En primer lugar, los estudios ambientales de base, que no sería otra cuestión más. O sea, el estudio ambiental de base está referido a las características que tiene cada ecosistema en particular, más el agregado de las actividades antrópicas. Y junto con estos aspectos ambientales tenemos las normas ambientales que van a regular en cierta manera la actividad de riesgo, que van a regular las posibilidades de riesgo que las actividades antrópicas tengan. Y estos temas de incorporarlos, aquellos que tengan expresión territorial, en los planos de mensura que alimentarán la cartografía, y esto generará un círculo permanente para tener los aspectos ambientales dentro de nuestro GIS y poder constituir una cartografía dinámica. Se transforma así la cartografía en un elemento clave en la planificación territorial. En este ejemplo veríamos cómo, a partir de la cartografía expresada en un GIS, el plan de desarrollo territorial puede tener un lenguaje cartográfico que me indique las tendencias de crecimiento de las urbanizaciones dentro de un distrito. De tal forma que el GIS se transforma en una herramienta clave para los planes de desarrollo territorial para alcanzar el objetivo del ordenamiento territorial,
en el marco de la normativa ambiental vigente. Entonces vamos un poco a los conceptos de normativa ambiental y de legislación ambiental y de principios que fundamentan la legislación ambiental. Hay un marco normativo nacional que tiene como referencia principal en nuestra misma Constitución Nacional el artículo 41, que consagra el derecho a la protección ambiental, y el artículo 43, que estaría dando los herramientas generales para la acción de amparo, la competencia de los problemas a nivel ambiental tiene competencia judicial, de competencias judiciales para los tribunales de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, o sea que los problemas ambientales pueden terminar dirimiéndose en este nivel. Y otra de las referencias principales dentro de nuestro marco normativo nacional es la Ley General del Ambiente, que tiene una serie de principios. Nosotros vamos a plantear 3 nada más, que son lo que tendríamos que tener presente en las políticas de ordenamiento del territorio. El principio de presupuestos mínimos, que hace referencia a los límites que deben tener los parámetros que tienen incidencia en la calidad ambiental. El principio precautorio, que estaría orientado a que cuando estos límites permisibles no existen para determinados parámetros y no hay estudios científicos que los avalen, impliquen que uno tenga que determinar determinadas medidas de precaución. Y el otro principio que es importante es el de congruencia, en el cual, cuando se producen situaciones de conflicto, prevalecen los conceptos de presupuestos mínimos. Estos son principios de la Ley General del Ambiente y que de nivel nacional y que se transmiten, por lo tanto, a toda la legislación ambiental provincial, municipal y comunal. Asociado a esto, tenemos en el ex Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 2611, que menciona que las restricciones impuestas al dominio privado solo son en el interés público, son regidas por el derecho administrativo. Esto como agregado, ahora lo vamos a volver a ver. ¿Qué ejemplos de legislación ambiental tenemos? O sea, por ahí se habla de legislación ambiental. Bueno, ¿cuáles son las leyes que tienen que ver con la legislación ambiental? Hay de diversos tipos, de las más variadas. Así un paquete elegido al azar: la Ley General del Medio Ambiente a nivel nacional, la Ley del Transporte de Carga, legisla con respecto al transporte de mercancías peligrosas, la Ley 24051 a nivel nacional, que establece el régimen de residuos peligrosos, la Ley 22351 también a nivel nacional, que es la Ley de Parques Nacionales, Monumentos y Reservas Nacionales. Estos son ejemplos de leyes ambientales. En la provincia tenemos la 11717, que es la Ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dio origen en su momento a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que después sufrió distintas transformaciones, y en el gobierno actual, en la provincia de Santa Fe, estamos en el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué objetivos tiene la legislación ambiental en general? Una legislación ambiental, ¿qué objetivos se plantea? El primero de ellos es establecer dentro de la política de desarrollo integral del Estado los principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la población. No me voy a explayar con esto porque lo hizo vastamente el Ricardo Biasati en la charla anterior.
Pero otro de los objetivos que se plantea la legislación en general es asegurar el derecho irrenunciable de toda persona a gozar de un ambiente saludable. En relación, o fundado esto en los artículos 41 y 43 de nuestra Constitución. Entonces, todos tenemos derecho a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de vida y la dignidad del ser humano. Y este otro tema importante, garantizar la participación ciudadana como forma de promover el goce de los derechos humanos de forma integral e interdependiente. Esto implica que todos tienen derecho a participar y que el sector privado también tiene que participar de las políticas públicas con el objetivo de alcanzar este desafío que planteábamos al principio de la charla, que es el de instalar la dimensión ambiental en nuestras vidas. La implementación de estos principios lleva necesariamente a que debamos definir diversas categorías ambientales para las actividades antrópicas que se realizan. El decreto 101 del 2003, que reglamenta nuestra ley provincial, define 3 categorías: de bajo impacto ambiental, de mediano impacto ambiental y de alto impacto ambiental. Para categorizar las actividades antrópicas se utiliza un clasificador nacional de actividades económicas que se conoce con el nombre de CLANAE, que define 3 niveles de estándares asociados a la categoría ambiental. Los estándares son el 1, el 2 y el 3. Cuando el estándar es 1, la categoría es 1, que es de bajo riesgo, bajo impacto ambiental. Si es 3, es de alto impacto ambiental directamente. Y si es 2, implica un análisis de la categoría. Ese análisis se hace a través de una fórmula de categorización ambiental en la cual se cuantifican los efluentes y los residuos, hay una clasificación ambiental de la actividad, hay una cuantificación del riesgo, del dimensionamiento y de la localización. Son cuantificaciones, de acuerdo al valor que da. Si supera un determinado valor, si el valor es menor a 11 es categoría 1, si va entre 11 y 25 es categoría 2, más de 25 es categoría 3. Pero lo que a mí me importa resaltar acá es la cuantificación del parámetro de localización. El parámetro de localización está íntimamente ligado a las actividades de ordenamiento territorial, a las normas de ordenamiento territorial. Y no solamente tiene que ver con que un área sea urbana, residencial o industrial, sino que tiene que ver con las actividades permitidas desde el punto de vista residencial dentro de un determinado barrio, tiene que ver con actividades permitidas en el proceso de expansión territorial, y es ahí donde se generan los usos conformes del suelo. Cuando se realizan los estudios de impacto ambiental, todos los estudios de impacto ambiental deben llevar la conformidad de cada autoridad local para realizar ese estudio. Y a eso que se le define uso conforme del suelo tiene que ver con este concepto de localización. Entonces, este parámetro de localización para la normativa del ordenamiento territorial se transforma en un parámetro sumamente importante. Como para que pensemos en algo simple, si una industria está en una zona o en un parque industrial, el valor de la localización no tiene incidencia para el riesgo, es 0 o 1. Y si estoy desarrollando una actividad educativa en un área residencial, ocurre exactamente lo mismo. Ahora, si yo desarrollo una actividad de carácter productivo dentro de un área industrial, eso me cuantifica este parámetro en un valor que puede ser 5, que tiene incidencia directa en esa fórmula de categorización y que me acerca cada vez más a ese parámetro 11, que era el que establecía el límite de la categoría 1.
Entonces, no solamente esto tiene que ver con este ejemplo simple, hay un montón de otras situaciones intermedias a analizar que tienen que ver con políticas de ordenamiento del territorio, tanto en la faz urbana como en la faz rural. Por ejemplo, una actividad de un supermercado no puede ubicarse en cualquier barrio, en cualquier calle, en cualquier lugar donde se le ocurra. Tiene que estar normado, porque eso trae alto impacto ambiental, tanto a nivel vehicular, el tránsito en una arteria, si la arteria es angosta, qué pasa con el manejo de los residuos, genera residuos peligrosos, quién se hace cargo de eso, y todo tiene que ver con normas que están vinculadas al territorio. Estábamos hablando de categoría ambiental de las industrias. Bueno, me desvié un poco, pero también los procesos de urbanización tienen categorización. En la provincia de Santa Fe está implementada la resolución 292 del año 2013 de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, que establece las siguientes categorías en función de la zona y superficies del inmueble a urbanizar. Se analizan 5 casos. Cuando se va a urbanizar una zona que es urbana y suburbana y está loteada, si la superficie es menor de 1 hectárea, la categoría es 1. O sea, acá tenemos un cuadro que surge con valores de categoría sin hacer cálculos como en esta fórmula de categorización. Acá es, en función de la zona y superficie, se establecen las categorías de los inmuebles que van a ser urbanizados o loteados. Si la zona es urbana y suburbana o suburbana y está loteada y la superficie es hasta 4 hectáreas, también la categoría es 1. La diferencia que tienen el renglón 1 con el 2 es que en el caso 2 se exige el estudio de factibilidad hídrica, y en el caso 1, con una constancia de la autoridad local que la zona no es inundable, es suficiente para poder llevar adelante el loteo o la urbanización. Los otros casos, si es urbana y suburbana mayor de 4 hectáreas, o si es urbana y suburbana mayoraria o rural, todos estos casos indican categoría 2 y requieren, al ser categoría 2, de la presentación de los estudios de impacto ambiental asociados a los loteos o a los procesos de urbanización. No se pueden vender ni comercializar ningún tipo de loteos hasta tanto no tengan las aprobaciones respectivas del Ministerio de Medio Ambiente. Si eso ocurre, la generación de problemas a nivel socioeconómico es inmanejable para todos los sectores, tanto para el sector estatal público como para el sector privado. Por lo tanto, ténganlo presente en sus relaciones con los comitentes. Las normas que tenemos en la provincia prohíben las ventas anticipadas de los lotes. Se hacen otras trampas, pero bueno, que son los fideicomisos, pero esto tienen que tenerlo presente. Hay muchos casos que no se aprueban los estudios de impacto ambiental en su totalidad, por ahí se aprueban parcialmente o no se aprueban directamente, y se han generado negocios inmobiliarios que no deberían haber ocurrido. Vuelvo a los aspectos teóricos. La legislación ambiental tiene expresión territorial. Eso es un tema que lo tenemos que pensar y asumir. La legislación ambiental tiene expresión territorial. Ejemplos de legislación ambiental con expresión territorial definida: las áreas naturales protegidas. El caso de Melincué, el Parque Sur, acá, el limítrofe entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez, el río Carcarañá, las zonas protegidas del río Carcarañá, los corredores, bueno, todas las que mencionó Ricardo con anterioridad.
Hay otra ley ambiental que tiene expresión territorial, que es la ley 11730, que establece el régimen de bienes para zonas inundables, definiendo 3 áreas. Las áreas del cauce mismo, de ríos y arroyos, las zonas de inundación ordinaria y las zonas de inundación extraordinaria. Estas son zonas que están cartografiadas, están disponibles en el SIGIT, en el Sistema de Información Geográfico del Servicio de Catastro. También tiene expresión territorial la Ley de Protección del Bosque Nativo, también en el SIGIT, estableciendo la clasificación en áreas rojas y amarillas. Y después aparecen otras leyes más puntuales, como la Ley de Basura Cero, que existe en nuestra provincia y que establece la ubicación de los rellenos sanitarios, cuál es su posición con respecto a las rutas existentes, qué características tienen que tener esas rutas, cuál tiene que ser el acceso desde la ruta al relleno sanitario, qué profundidad tiene que tener el relleno sanitario con respecto a la napa. La ley de fitosanitarios establece la línea agronómica, o sea que estamos con otra expresión territorial de la legislación ambiental. La legislación ambiental no solamente habla de valores permisibles de determinados parámetros, sino también habla de expresiones territoriales. La resolución de silos, conocida por poco, los silos tienen que estar alejados de las zonas urbanas. Después tenemos otro problema conceptual, que es que el Servicio de Catastro los redefine como zona suburbana, pero es otro tema que hay que resolver. Eso es a los fines fiscales nada más. Desde el punto de vista ambiental está claro que tienen que estar alejados del pueblo y que hay políticas locales de cada autoridad en cada municipio comuna tendiente a relocalizar los silos, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Otro ejemplo conocido que se usa habitualmente son los límites establecidos por los electroductos, sus zonas de protección. Este paquete de elementos que tienen expresión territorial van a expresarse para nosotros en el futuro como objetos territoriales legales. Los objetos territoriales legales que están definidos en la Ley Nacional de Catastro. Todas son normas que expresan limitaciones al derecho de propiedad. Hoy, la reforma al Código Civil y Comercial es el artículo 1970, el 2611 que yo mencioné antes, reformado, que habla de normas administrativas y dice explícitamente que las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Podríamos concluir que la propiedad empieza a tener limitaciones de carácter ambiental en busca de un desarrollo sostenible, armonizando los intereses particulares y el interés público ambiental. Y entonces esto tiene que estar representado en nuestros planos de mensura. ¿Qué conclusiones podríamos exponer o pensar después de este intento de desafío de incorporar la dimensión ambiental en los procesos de ordenamiento territorial o en el orden territorial? La primera de ellas, la dimensión ambiental no la vamos a incorporar, es un elemento intrínseco del ordenamiento territorial, siempre está. La tenemos que respetar. El ordenamiento territorial es un conjunto de normas sobre la planificación del territorio, deben ser elaboradas con participación pública y privada. El sector privado
tiene que participar más de las políticas públicas en el ordenamiento territorial en función del bien común, y debe comprenderlo este concepto, considerando aspectos sociales, económicos y ambientales y basadas en fundamentos jurídicos. Esa sería una definición de ordenamiento territorial. Y después, toda construcción de GIS en cualquier gobierno local debe contemplar la dimensión ambiental. Eso no solamente tiene que ser para aspectos tributarios, es fundamental que esta idea la tengamos presente, y también tengamos presente que la dimensión ambiental de las parcelas se debe expresar en los planos de mensura a través de los objetos territoriales legales. Como última conclusión, la robo de otros eventos que he asistido. El actual secretario de Medio Ambiente, César Mackler, alguna vez dijo que no hay política ambiental sin ordenamiento territorial. Bueno, nada más. Gracias.